Hola caracolas, bienvenidos a otro episodio de Cidonianos, vuestro podcast favorito. Si no lo es porque no lo habéis oído lo suficiente. Hoy vamos a hablar de uno de los temas mejor conocidos de toda esta subcultura conspiraniaca y paracientífica que tanto nos fascina. Se trata de la teoría de los alienígenas ancestrales. No sé si llamarlo teoría, es estirar un poquito demasiado el significado del término teoría, el sentido estricto de lo que quiere decir una teoría. Incluso si lo llamásemos hipótesis, sería estirar un poco demasiado el sentido del término hipótesis, porque en realidad es una colección un poquito disparatada de diferentes ideas que no acaban de estar muy bien cerradas, pero eso sí, se expresan siempre con una vehemencia exagerada. Lo vamos a seguir llamando teoría de los antiguos alienígenas o teoría de los alienígenas ancestrales, porque ¿para qué nos vamos a complicar la vida? Si lo que cuenta es la chicha del asunto. No voy a entrar en muchísimos detalles, o sea que si estás oyendo esto y eres un aficionado, y quieres un aficionado a la teoría de los alienígenas ancestrales y quieres contradecirme, o despierto tu curiosidad y quieres investigar más, para eso está la internet. Si me quieres contradecir, pues realmente no tengo un interés especial en debatir contigo. Pero si quieres conseguir más información, yo voy a ir un poquito por encima del asunto y vosotros podéis echar un vistazo en la Wikipedia o en donde queráis. Hay demasiadísima información sobre este asunto. ¿De dónde parte la teoría de los alienígenas ancestrales? Pues básicamente consiste en el postulado de que ha habido una intervención extraterrestre a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Cómo se manifiesta esto? Pues en diferentes formas. Hay quienes dicen que, por ejemplo, las pirámides de Egipto, fueron construidas por una raza extraterrestre. Hay quien dice que fueron construidas por humanos bajo la inspiración de una especie extraterrestre. Hay quienes dicen que las pirámides fueron construidas después de que los extraterrestres hubiesen abandonado el antiguo Egipto y como intento de llamarles o de replicar su tecnología o de preparar su retorno, etc, etc, etc. Hay tantas interpretaciones como os podáis imaginar. Es asombrosamente amplio este mundillo. Seguro que a todos os suena un tipo llamado Erich von Däniken, que allá en los años 70 se pegó la gran forrada vendiendo millones de libros hablando de este tema. Posiblemente quizás tengáis una copia de alguna de sus obras en casa. Libros como Carros de los Dioses, por ejemplo. Y toda esta gente viene a inspirarse un poco en lo mismo, ¿no? ¿De dónde sacan la evidencia para respaldar esa idea de que los extraterrestres han estado en la Tierra? Pues principalmente de tres fuentes distintas. Una, de la tradición oral o de la tradición cultural de los diferentes pueblos del mundo. Hay dos versiones de cómo hacer esto. Una es tomártelo literalmente, con lo cual, dado que casi todas las culturas tienen un mito por el cual alguien viene de las estrellas y nos proporciona algún tipo de sabiduría, o de poder creador, o de conocimiento arcano, todo lo que tenemos que hacer es postular que eso es una verdad literal. La otra opción es tomar un texto que ya escribe y jugar con él. Por ejemplo, si yo tomo un texto en el que dice y el dios Brahma descendió a la tierra a lomos de un elefante, y digo, la traducción de elefante no es correcta, en vez de elefante llamémoslo nave espacial. Traduzco otra vez el Bhagavad Gita, en vez de utilizar la palabra elefante, utilizo la palabra nave espacial y puedo decir, Dios mío, el Bhagavad Gita está lleno de referencias a naves espaciales. Esto, por estúpido que os parezca, sucede con una frecuencia asombrosa. La segunda cuestión es los monumentos. Los teóricos de los alienígenas ancestrales miran a cosas como Machu Picchu, las pirámides, las calzadas romanas, las ruinas de Pumapunku, y esencialmente lo que dicen es estas construcciones son inconcebibles, por lo cual no pueden ser ciertas. La filosofía es muy sencilla. Yo veo lo que queda del monumento de Stonehenge, o yo veo lo que queda de la Esfinge, y digo, a mí no me entra en la cabeza cómo se ha podido edificar semejante cosa, luego es imposible que otros humanos hayan concebido una forma de hacerlo, luego tiene que haber sido una intervención extraterrestre. Este argumento es extremadamente capullo.
En casos concretos como los de las pirámides de Egipto, hay muy pocas dudas sobre quién construyó las pirámides de Egipto y cómo se construyeron. Hay 20.000 teorías en aspectos técnicos, pero sabemos hasta el salario que cobraban los trabajadores que las hacían, porque los egipcios dejaron una cantidad de evidencia brutal. A esta gente le encantaba escribirlo todo y dejarlo todo bien documentadito, eran un poquito alemanes y se sabe muchísimo sobre cómo se construyeron las pirámides. Se sabe muchísimo y lo que no se sabe tampoco es tan sumamente asombroso. El hecho de que tú no sepas cómo mover una piedra de 50 toneladas, 200 kilómetros río abajo, no quiere decir que nadie más sea capaz de hacerlo. Tampoco me quiero enrollar excesivamente en este asunto porque es bastante obvio. La tercera gran fuente de justificación, entre muchas comillas, de la teoría de los alienígenas ancestrales son los hallazgos arqueológicos. Objetos fuera de lugar, OPARTs, objetos fuera del tiempo, hay una serie de nombres más o menos poéticos para denominarlos. Por ejemplo, si yo estoy examinando las ruinas de un poblado romano y me encuentro un iPhone de la época de los romanos, puedo postular que la tecnología de los romanos era bastante más avanzada de lo que se cree. Hay una serie de objetos repartidos en museos de todo el mundo que no son fáciles de describir o de identificar, o que directamente son fácilmente malinterpretables. En el fondo de todo esto subyace una concepción de la arqueología un poco peliculera. Un arqueólogo no es Indiana Jones, un arqueólogo no es un coleccionista de cosas bonitas que se encuentra en ruinas. En arqueología el contexto lo es todo. Entonces en arqueología no basta excavar, por ejemplo, unas ruinas y llevarte en cajas todo aquello que puedas encontrar. Lo fundamental es documentar dónde y cómo lo has encontrado. El contexto es mucho más importante que el objeto en sí. Si todo lo que tenemos es una colección de cerámica romana que hemos sacado a lo bruto de un yacimiento arqueológico como el que arranca patatas en una huerta, la validez científica de esos hallazgos es minúscula. Entonces, sacados fuera del contexto, te puedes encontrar cosas como, por ejemplo, que te encuentres con que en un museo de Lima hay 3.000 objetos de joyería de una cultura agrícola del año 500 a.C. y uno de esos objetos puedes decir que se parece lejanamente a un avión. Si te centras solamente en ese objeto e ignoras el contexto, e ignoras los otros 2.000 y pico objetos que hay en el museo, e ignoras todo lo que se sabe sobre la cultura que lo desarrolló y te centras en eso, puedes decir, evidentemente, esto significa que esta gente tenía aviones y han hecho una reproducción. Si yo veo en un dibujo de una pared de un templo egipcio algo que parece una bombilla, yo puedo decir, ¿ves? Los egipcios tenían bombillas. Y literalmente, si yo veo un rectángulo dibujado en cualquier parte, puedo volver al ejemplo del iPhone y decir, pero ¿no os dais cuenta de que los antiguos griegos usaban iPhones? No hay realmente ningún objeto que se haya encontrado y totalmente desmonte el consenso de los historiadores. Se han encontrado cosas que han sido un poquito extrañas, como por ejemplo, y es probablemente el mejor ejemplo que os pueda dar, el mecanismo de Antiquitera. El mecanismo de Antiquitera es un aparato que se encontró en un barco hundido de los antiguos griegos. Así a bote pronto no recuerdo si era del periodo clásico o el periodo helenístico, no es ninguna chorrada, porque puede haber 2 o 3 siglos de diferencia entre uno y otro. Pero imaginémonos griegos con toga caminando por los pórticos escuchando a Platón, ¿vale? Griegos de Asterix. Bueno, pues en uno de sus barcos hundido en el Mediterráneo se encontró un aparato que parece un mecanismo de relojería. Se le conoce como el mecanismo de Antiquitera. Todos los engranajes y toda la maquinaria que lleva este artefacto, después de tantos siglos bajo el mar, se han quedado completamente fundidos en una bola y no está muy claro exactamente cómo funcionaba, pero sí que deja a las claras que los griegos eran capaces de fabricar maquinaria muchísimo más sofisticada de lo que nosotros pensábamos antes. Ese conocimiento se integra en el conocimiento que ya se tiene y no hay que postular absolutamente nada. No hay que postular que vino un ovni y les entregó un reloj Rolex y que a partir de ahí se desarrolló una tecnología que luego no fue a ninguna parte y que hoy no conocemos y de la que no queda ninguna evidencia. A grandes rasgos,
estos tres niveles, tradición oral barra cultural, monumentos barra construcciones y objetos barra hallazgos arqueológicos, resumen las fuentes principales de inspiración de los teóricos de los alienígenas ancestrales. Hay una cuarta fuente que para los que no están muy metidos en el tema les parecerá completamente alucinada, pero que esta gente utiliza con entera libertad, que es, no sé cómo llamarlo, la inspiración divina. Porque soy un contactado con extraterrestres, o porque soy capaz de hacer viajes astrales, o porque Dios me habla en sueños, o porque tengo una iluminación especial. Yo sé esto porque lo sé, porque alguien me lo ha dicho y porque he tenido una visión, pues no sé, un poco del estilo de como cuando el ángel se le apareció a la Virgen María. Esto no lo quiero ni mencionar porque no quiero forzar los límites de vuestro asombro. Como os comentaba antes, en estas tierras nuestras, el teórico de los alienígenas ancestrales más famoso es el señor Erich von Däniken, pero no es ni mucho menos el inventor de todos estos temas. Una de las muchas fuentes de las que bebe von Däniken es un señor que tiene muchísima más influencia en el mundo anglosajón que aquí, que es un tal Zecharia Sitchin. Este señor nació en la Unión Soviética en los años 20, murió en 2010 y básicamente es el creador de la teoría de los Anunnaki y el planeta Nibiru. Este señor Sitchin decía haber traducido las tabletas sumerias que en el lenguaje sumerio se han conservado hasta la fecha. Estamos hablando de una de las culturas más antiguas que se conocen en la Tierra. Hay un número limitado de textos sumerios que han llegado hasta la actualidad. El idioma sumerio está traducido. Si hacéis un poquito de Google en la internet podéis encontrar literalmente traducciones y originales de todos los textos sumerios que han llegado hasta la fecha. La magia de la internet hace que tengáis más información que la que tenía el historiador con mejores contactos hace 50 años. Y básicamente lo que hizo Sitchin fue dos cosas. Una, traducir los textos sumerios como se le puso en la punta de donde os dije. Está bastante claro que el buen hombre no tenía ni pastelera idea de sumerio y básicamente se inventaba lo que le apetecía. En segundo lugar, lo que hizo Sitchin fue postular que esos textos que él se había inventado describían una realidad literal. Y esa realidad literal consiste en postular que existe un planeta llamado Nibiru, que es un planeta que tiene diferentes fuentes, dan diferentes fechas, ¿vale? Pero se supone que tiene una órbita más allá de Neptuno, que pasa por las cercanías de la Tierra cada 6.000 años, y que está poblado por una civilización que se llaman los Anunnaki, y que son los verdaderos maestros del sistema solar, los verdaderos dueños del sistema solar. En el año 200 y pico mil antes de Cristo, la fecha exacta es irrelevante, los Anunnaki vinieron a la Tierra en busca de oro, porque aparentemente necesitaban un sistema de filtrado atmosférico para mantener la vida en su propio planeta que necesitaba oro. Oro que habían agotado en el planeta Nibiru y que se vinieron a la Tierra a buscar. A pesar de tener tecnología para hacer viajes espaciales y enviar un mogollón de Anunnakis, que es como se llamaban los habitantes del planeta Nibiru, a la Tierra, parece ser que eran incapaces de extraer el oro ellos mismos, con lo cual utilizaron pues a los homínidos que había en la época. Esos homínidos empezaron a trabajar en las minas. Los Anunnaki llegaron a la conclusión de que no eran lo suficientemente buenos como para seguir ejerciendo ese trabajo para ellos, y los clonaron con trozos de ADN Anunnaki para crear lo que luego fue el Neandertal y luego el ser humano tal y como lo conocemos. Entonces, la especie humana es el fruto de la mezcla del ADN de una especie extraterrestre que vino a la Tierra a llevarse nuestras reservas de oro, mezclada con el ADN del Homo habilis. Hay versiones de la historia de los Anunnaki que nos hablan de que los Anunnaki se quedaron en la Tierra, hay versiones que nos hablan de que desaparecieron, hay versiones de que nos hablan de que volvieron al planeta Nibiru, hay versiones que nos hablan de que el planeta Nibiru va a chocar contra la Tierra mañana,
porque estas cosas siempre van a suceder el año que viene, siempre están a punto de suceder y siempre en el último minuto dejan de suceder por alguna razón. Hay gente que cree literalmente en la veracidad de esto que os acabo de contar. Hay gente que tiene teorías elaboradísimas con cantidad de evidencia, o lo que para ellos es evidencia, de que George Bush es un descendiente de los Anunnaki. Hay gente que se toma esto en serio. Y hay gente que hace proselitismo de todo esto. Y a mí me parece simplemente alucinante. Entonces, como os decía al principio de toda esta parrafada, la idea no es daros una información detalladísima, la idea es que si despierto vuestra curiosidad, os vayáis a la internet y hagáis un Google con el nombre de Sitchin, S-I-T-C-H-I-N, y que flipéis un rato. Y bueno, de momento esto es todo lo que os cuento. No os voy a robar más tiempo. Cuidaros mucho y hasta la próxima. Hasta luego.